La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos hoy a sábado 10 de diciembre, sábado de la segunda semana de Adviento. De manera que estamos ya a punto de llegar al domingo de Gaudete, mañana. Como cada sábado, te invito de todo corazón a que renueves tu consagración a María. El tiempo del Adviento es un tiempo muy especial de María, porque María nos enseña a esperar al Señor, a acoger al Señor. Siempre en tu vida espiritual tienes que consagrarte a María. Es muy importante. Bien. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13. Y le he titulado al Evangelio de hoy Palabras misteriosas. Ahora os voy a explicar el porqué de ese título. Vamos a escuchar el Evangelio. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Bien, son unas palabras misteriosas de Jesús. Vamos a ponernos en contexto. Los discípulos de los que habla el Evangelio son tres: Pedro, Santiago y Juan. Y vienen de estar con Jesús en el monte Tabor, donde acaba de suceder la transfiguración del Señor. Entonces los tres discípulos predilectos ahora ya tienen claro que Jesús es el Mesías. Después de verle transfigurado, no tienen ninguna duda de que Él es el Mesías. Pero se acuerdan de que los escribas dicen que antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías. Y entonces Pedro, Santiago y Juan le preguntan a Jesús:
¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y entonces la respuesta de Jesús es realmente misteriosa. Fíjate lo que responde Jesús. Elías vendrá y lo renovará todo. Entonces habla de un futuro. El tiempo es futuro. Elías vendrá y lo renovará todo. Bien, entonces la primera respuesta de Jesús es sí, Elías vendrá. Todavía no ha venido, vendrá. Y continúa Jesús diciendo, pero os digo que Elías ya ha venido. Entonces, ¿en qué quedamos, Jesús? Amado Señor mío, amado esposo mío, no te entiendo. ¿Elías vendrá o Elías ya ha venido? Realmente, mi amado Señor, a veces eres misterioso en tu manera de hablar. Y yo, querida alma contemplativa, debo reconocer que hay algunos evangelios que no entiendo bien. Y este es uno de ellos. Porque no entiendo bien por qué Jesús dice, Elías vendrá, Elías ya ha venido. Bueno. Pero lo más importante no es entenderlo todo. Lo más importante es fiarnos de Jesús. A veces nosotros queremos entenderlo todo y no nos damos cuenta que lo importante no es entenderlo todo, lo importante es fiarnos de Jesús. Bien. Entonces, Elías vendrá y lo renovará todo. A mí a veces me parece que cuando Jesús dice Elías vendrá y lo renovará todo, se está refiriendo a que en el futuro vendrá una gran purificación de la humanidad que renovará completamente la humanidad. Y esa gran purificación de la humanidad llegará a través de María, porque María es la que va a preparar la purificación definitiva de la humanidad y la venida del Señor. Bien. Pero dice también, Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido. Se refiere a Juan el Bautista. Y así lo entendieron los discípulos Pedro, Santiago y Juan.
Entonces comprendieron que se refería al Bautista. Y dice el Evangelio: así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Bien, bien, bien. El camino del Señor es la cruz. Esto no se nos puede olvidar nunca. Ahora vamos a leer la primera lectura de la misa de hoy. Es del libro del Eclesiástico, capítulo 48, versículos del 1 al 4 y del 9 al 11b. Dice así: En aquellos días surgió el profeta Elías como un fuego. Sus palabras quemaban como antorcha. Se refiere aquí el libro del Eclesiástico a la aparición histórica de Elías, la vida histórica del profeta Elías. No se refiere a Juan el Bautista, sino a Elías, cuando vivió Elías. Sus palabras eran como un fuego, quemaban como antorcha. Él hizo venir sobre ellos hambre, porque oró al Señor y estuvo sin llover, no me acuerdo ya cuánto, 3 años creo que fueron. Y vino una gran hambre sobre todo el país. Por su palabra cerró los cielos, ¿veis? Dejó de llover. Oró al Señor y dejó de llover. Y también hizo caer fuego 3 veces. 3 veces hizo caer Elías fuego del cielo. ¡Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos! ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Pero fijaos lo que dice ahora. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros. Aquí es, creo, el pasaje bíblico en el que los escribas tomaban pie para decir que Elías tenía que venir antes del Mesías. Fuiste designado para hablar a los tiempos futuros. Entonces decían, Elías vendrá y hablará. Aplacará la ira para aplacar la ira antes de que estallara. Elías, con su predicación, consigue que se conviertan y así aplaca la ira de Dios, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor. ¿Os dais cuenta
Qué versículo tan precioso. Te tienes que dar cuenta de esto, mi querida alma contemplativa. Este versículo te tiene que tocar el corazón. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor. ¿Quiénes son estos? Pues los que vieron a Juan predicar, porque se convirtieron, se bautizaron, estaban en paz con Dios y así se durmieron en paz. Se durmieron en el amor. Que cada noche, mi querida alma contemplativa, te duermas en el amor. Duérmete en el amor. Duérmete confiado en las manos y en los brazos de María, en los brazos de Jesús y del Padre. Pues muy feliz sábado, de todo corazón para cada uno. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.